hermanos, oyentes. Quería compartir en esta oportunidad una porción de la palabra del Señor, y esta palabra se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 hasta el 36. El título es La Transfiguración. Quería compartir este pasaje porque vivimos un tiempo que se habla mucho de muchas profecías que aparecen en la historia y que para muchos le desvía del verdadero propósito de Dios. Por eso quería leerlos y compartir mi pensamiento acerca de esta porción de la palabra. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y de los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solos, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí encontramos un Jesús que se muestra de otra manera, transfigurado. Mientras oraba, su rostro se mudaba en otro, dice, en otro. Y su vestido se volvía blanco y resplandeciente. Evidentemente sucedía algo maravilloso, que también estaban junto con él Moisés y Elías. Y aquí hay algo que quiero compartir y decirles, que Jesús muestra en este lugar que cómo respetaba y amaba seguramente a Moisés y a Elías, porque Jesús era antes que ellos, estaba ya en los cielos, guiando todo. Y tanto Moisés, que trajo la ley, como Elías, que representan los profetas, ya había pasado su tiempo. Tanto el tiempo de la ley y el tiempo de los profetas. El último profeta fue aquel que anunció que venía Jesús, el que preparaba el camino, quien fue Juan el Bautista, que él mismo también testificó acerca de Jesús. Y cuando lo bautizó en el río Jordán, apareció también esa voz. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, que en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, y dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
aquí encontramos la palabra de Dios que decía: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí encontramos en esta porción de la palabra: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto es lo que quería decir, porque muchos en este tiempo hablan de un evangelio que lo ponen a las obras que hacían Moisés en aquel tiempo y que hacía también los profetas, y queriendo hacer sacrificios o obras que hacían los hebreos en aquel tiempo, están dejando de lado lo principal, que es Jesús, porque Jesús cumplió tanto la ley como los profetas. De hecho, él mismo dijo que nada iba a quedar sin cumplirse, ni una jota faltaría. Y lo que falta seguramente se va a cumplir, pero ahora es el tiempo de oír a Jesús, no a aquellos que siguen como a las obras que sucedió en el tiempo de Moisés, de los profetas, que en realidad las obras las hacía Dios, no Moisés ni tampoco los profetas. En este caso, las obras las hacía Jesús. Jesús mismo, Él lo hacía, porque Él tiene todo poder de Dios. Como hemos leído que Jesús es uno con el Padre, y el Padre en Él y Él en el Padre. Pero nosotros yo quiero hablarles acerca de que es el tiempo de oír a Jesús, porque hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que son buenos, que nos llevan para pensar, para buscar de Dios allí, pero para creer en Jesús, porque Dios le dio todo poder y autoridad y señorío a Jesús. No hay otro, no hay ningún profeta, no hay ningún antiguo, ni Abraham, ni Moisés, ni tampoco Elías podían hacer salvo a alguien. Solamente ellos cumplían con lo que Dios le había ordenado. Ahora a nosotros y a todo aquel que quiere venir a Cristo, tenemos que oír su voz. ¿Cómo oímos su voz? Cuando le damos lugar a Él en nuestra vida y le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otro medio de salvación, pero quiero decirles también para tranquilidad de que Dios también le dio todo poder. Y acá lo encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 5. Y voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 29, 10 versículos. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también les dio autoridad de hacer juicio
por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, amigos, oyentes, aquí nos habla claramente quién es Cristo, quién es nuestro Señor, y no solamente nuestro Salvador, sino que tiene el juicio en sus manos, tiene toda autoridad. A su voz oirán aquellos que durmieron, aquellos que murieron creyendo en Él. Dice que oirán su voz cuando llegue el momento. Vendrá la hora cuando todos aquellos que creyeron y murieron en Él oirán su voz. Pero también oirán su voz aquellos que murieron sin creer. Porque los dos se van a levantar los dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron. Uno para vida y otro para condenación. Es un tema mucho más profundo para hablar en poco tiempo, porque se da para hablar mucho más de esto. Pero yo quiero volver a la primera parte. Dios quería mostrarle a Pedro, a Juan y a Jacobo que Cristo era más que Elías, más que Moisés, más que todo hombre que estuvo antes. A Él oír, a Cristo el Señor. Cristo es la máxima autoridad, es ahora. A Él debemos oír. Él es el que vendrá. Él es el que ya dio todo por nosotros. Se va a cumplir el tiempo. Es un tiempo ahora que muchos piensan en la venida de Cristo, pero nadie sabe cuál será la hora. No nos debemos preocupar por eso. No nos debemos preocupar por las cosas que suceden en este mundo, porque van a suceder. Sea quien de una u otra manera, la palabra de Dios se va a cumplir. Y va a suceder y está sucediendo. Pero nosotros tenemos que estar atentos nuestro oído. A Él oír, a Jesús. Porque Jesús nos va a hablar por medio de su palabra. Por medio de su palabra revelada por el Espíritu Santo. Creemos en el Dios Padre. Creemos en el Dios Hijo. Creemos en el Dios Espíritu Santo. Que los tres son uno solo, pero a cada uno tiene su lugar. Hoy debemos oír a Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra es de Dios, la palabra es del Señor, que lo reveló. Alguien lo escribió y lo fueron transcribiendo hasta que llegó hasta este día. Y toda palabra que Dios lo puso se va a cumplir. Ninguna va a faltar. Ninguna. Así fue que Él fue cumpliendo con muchas cosas. Pero este tiempo, para este año que se acerca, también yo pienso que debe ser un año que lo más importante es oír a Jesús. Se levantan muchas cosas. Se levantan muchos miedos. Se levantan enfermedades. Se levantan amenazas, se levantan problemas, se levantan quejas de los pueblos, pero nosotros debemos oír a Jesús, porque también Jesús tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro buen pastor y como buen pastor nos va a guiar por su buen camino. Yo deseo que para el año que viene, para usted hermana, para usted hermano, Dios le guíe, que sea su buen pastor y le guíe en todos el año que viene. Y que tenga paz, porque nada va a acontecer que Dios no lo sepa. Que Dios no lo sepa. Y a aquellos que están con algunas dudas, les digo, a él oíd, a Jesús oíd. Señor, bendiga su vida.